como una inversión. Bienvenido, doctor Alejandro Ramírez. Muchas gracias por venir. Buenos días. Pues aquí estamos. Todavía tengo la piel chinita por esas cosas que presentaban ahí de mí. Les digo que había cosas que ya no me acordaba. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por estar. Vamos a platicar el día de hoy sobre un tema que podrán ver que pues lo venimos manejando desde hace mucho tiempo, que se refiere a la prevención, se refiere a lo que es el desarrollo de controles para prevenir tanto accidentes como enfermedades de tipo laboral a nivel empresarial, a nivel industrial, ¿sí? Este tema considero yo que es sumamente importante porque es realmente una inversión, ¿sí? Cuando las empresas le dedican tiempo a lo que es la capacitación y la preparación en materia de prevención, es una inversión que resulta redituable, ¿sí? Resulta o que genera dividendos a la empresa finalmente, ¿ok? Entonces, más o menos les voy a dar una agenda de lo que va a tratar el tema. Durante esta hora voy a hablar un poquito, una breve introducción sobre lo que es el tema. Vamos a ver cuáles son los objetivos que debemos de tener como empresa en este sentido y vamos a hablar sobre lo que son las áreas de oportunidad y al final, pues un resumen, ¿sí? Entonces, a manera de inducción o de introducción en esto, les quiero mencionar que según cifras del Seguro Social en nuestro país, diariamente se accidentan entre 1.100 y 1.200 personas en sus actividades laborales, ¿sí? Si hablamos de todo el país, pues pudiéramos decir a lo mejor no son ni tantos, ¿verdad? Pero si consideramos que al Seguro Social no llega ni siquiera el 30% de los accidentes que se presentan a nivel laboral. Muchos de ellos, pues porque las lesiones no son serias, otros porque se manejan de manera particular, y muchos otros accidentes porque no hay lesión. Nosotros tenemos que empezar a considerar que el ser humano puede generar accidentes que no generan lesión, pero sí generan pérdidas a nivel de la empresa, a nivel del proceso productivo, y entonces sí podemos entender que las cifras son alarmantes, ¿no? Podemos estar hablando de que quizá estemos hablando de unos 3.000 y 4.000 accidentes diarios a nivel laboral, ¿sí? Sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Y podemos también mencionar que en la mayoría de los casos, cuando nosotros participamos en las investigaciones de accidentes, en la mayoría de los casos la gente dice, bueno, es que yo nunca me imaginé que esto pudiera pasar. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto o nos lleva esto? Pues es que a la conclusión de que la gente no conoce los riesgos a los que se enfrenta, de que la gente no tiene idea de qué esperar cuando está realizando una actividad laboral y en la mayoría de los casos pues los sorprende los riesgos y sufren lesiones o sufren sucesos no deseados, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿cuál sería el principal objetivo si hablamos en materia de prevención? ¿Cuál sería el principal objetivo? Pues el principal objetivo sería el conocimiento de los riesgos, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de prevención o cuando hablamos de seguridad o cuando hablamos de accidentabilidad o cuando hablamos de salud laboral, tenemos que manejar dos conceptos básicos, que son los peligros que implica un trabajo y los riesgos que esto
pudiera parecer que es lo mismo, ¿verdad? Pero son dos cosas muy distintas. Los peligros que están implícitos en una actividad laboral, la mayoría de las veces no los podemos eliminar, no nos podemos deshacer de ellos. Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre los riesgos. ¿Qué son estos? Exactamente, los riesgos son la posibilidad de que un determinado peligro nos llegue a ocasionar alguna lesión o llegue a ocasionar algún accidente o algún suceso no deseado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer o qué es lo que nosotros tenemos que trabajar para que la gente conozca los riesgos y pueda actuar sobre ellos? Pues primero que nada tenemos que recordar una frase de Louis Pasteur. ¿Recuerdan quién es este personaje? ¿Qué les suena? Nada más una cabecita, ¿verdad? Que está haciendo sí. Pero bueno, Louis Pasteur, que fue un químico, biólogo, pues muy reconocido en su época, a él le debemos gran parte del desarrollo alimenticio y de la conservación de los alimentos, ¿verdad? Decía, si no conoces la causa de los fenómenos, las cosas se manifiestan secretas, oscuras, indiscutibles, ¿sí? Pero todo se clarifica cuando las causas se hacen evidentes. Cuando yo empecé a trabajar en este campo, que es la medicina laboral, me tocó trabajar en una empresa de calibre internacional, pero tenía una gran cantidad de accidentes, una gran cantidad de enfermedades de tipo laboral, y los directivos decían, gente preparada, decían, es que los demonios andan sueltos, por eso tenemos tantos accidentes. Y era que no conocían las causas de eso, no sabían que se podía actuar sobre ellos. Cuando yo empecé en esto, no hace mucho, hace aproximadamente unos 30 años, hablaban de que los accidentes eran eso, accidentes, y que no se podían prevenir. Yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todos, absolutamente todos los accidentes se pueden prevenir, ¿sí? Si alguien levanta la mano en este momento y me dice, yo te puedo demostrar que hay un accidente que no se puede prevenir, lo invito a comer al Xochimilco con todos ustedes juntos. Pero si yo le demuestro lo contrario, él tiene que pagar. Así que yo creo que nadie va a levantar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí se pueden prevenir todos, absolutamente todos se pueden prevenir. Entonces, ¿cuál es el costo del desconocimiento? Si nosotros nos empezamos por hacer un análisis y decimos que toda actividad lleva riesgos implícitos, toda actividad. No sé si ustedes hablan de la industria alimenticia, lleva riesgos, si ustedes hablan de la industria maquiladora, lleva riesgos, si ustedes hablan de la industria de la construcción, lleva riesgos, si ustedes hablan de la industria automotriz, lleva riesgos, petroquímica lleva riesgos, todas, absolutamente todas llevan riesgos. El asunto es saber desarrollar controles, saber desarrollar programas preventivos. La única manera, la única garantía de que el trabajador conozca esos riesgos, pues es capacitándose, ¿sí? Yo creo que todos ustedes, si ustedes hacen una pequeña retrospectiva de su vida laboral, se habrán dado cuenta que todo lo que en la actualidad saben es porque lo aprendieron a través de entrenamientos o lo aprendieron a través de capacitaciones. Entonces no podemos esperar que la gente se cuide o que la gente trabaje sin accidentes si no los preparamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos que no conocemos no los podemos controlar, definitivamente, ¿verdad? Entonces, el desconocimiento pues siempre implica costos, ¿sí? Implica, los accidentes tienen costos importantes para la empresa,
tiene costos importantes para vivir. Nosotros, una empresa puede decir, no me preocupa que la gente se accidente porque para eso pago y se atienden en el IMSS. ¿Ok? Tendrá razón en ese sentido, pero tiene un costo final. Si nosotros hablamos de el costo de un accidente, que es la incapacidad, pues eso apenas es la punta del iceberg. ¿Sí? Podemos mencionar el costo de que una persona no asista a trabajar, podemos mencionar el costo de una persona que lo suple y que representa problemas de calidad. Y a final de cuentas, si hablamos de IMSS, podemos contemplar el costo de la prima de riesgo, ¿verdad? Que es altísimo. No sé si haya gente aquí de recursos humanos que maneje lo que es la prima de riesgo, que sepan lo que eso cuesta a final de cuentas, ¿verdad? Tiene costo también para el proceso productivo y sobre todo tiene costo para el trabajador. Hay ahí en muchas empresas, en muchos hospitales del Seguro Social, unas láminas grandotas que dicen: después de un accidente ya nada es igual. Y eso tiene muchísimo de fondo, tiene muchísimo de cierto. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta porque al final del camino esto se refleja en el beneficio propio de todo el mundo, desde los directivos hasta los trabajadores. ¿Sí? Muchas veces en las empresas se habla de reparto de utilidades y dicen: este año no hubo, no, pues es que tuvimos 65 accidentes. Y eso cuenta, y eso se refleja en todo eso. Entonces, es muy importante ir entendiendo todo esto, ¿verdad? Algo pasó aquí, esto debió de haber pasado al principio, pero bueno. Decimos, y pongo yo aquí una llave con fuga, dice: la inseguridad que ocasiona el desconocimiento de los procedimientos correctos es como tener una llave de agua que no deja de perder de forma continua. ¿Sí? Cuando no tenemos conocimientos sobre prevención, cuando no tenemos conocimientos de procedimientos seguros, los accidentes, ya sea con lesiones o sin lesiones, pues se van a estar repitiendo. Van a estarse presentando y nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué sucede esto y no encontramos una respuesta. La respuesta es porque la gente desconoce los riesgos y porque nosotros los desconocemos. Voy a hacerles una pregunta, espero no incomodar a nadie, pero ¿alguien de ustedes viene de alguna empresa en donde tengan como objetivo la meta de 0 accidentes? Ok. ¿Han logrado en su empresa récords de días sin accidentes? ¿Tiene una cifra, por ejemplo? Ok, es un excelente récord, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿No ha sucedido que después de un gran récord de días sin accidentes se presenta un accidente y luego, como por arte de desgracia, en 15 días se presenta otro, o en una semana se presentan 2, o se presentan 3, y decimos: ah, caray, también que íbamos, ¿qué pasó? ¿Qué llegó a pasar, verdad? Entonces, ¿por qué sucede eso? Nos preguntamos a veces y decimos: bueno, ¿qué hicimos mal? Bueno, lo que sucede es que esto de la prevención tiene que ser un proceso vivo, un proceso continuo, que podemos decir cuándo inicia, pero nunca vamos a poder decir que ya terminó. ¿Sí? En un proceso productivo, en una empresa, las condiciones pueden ser cambiantes y tenemos que seguir trabajando sobre ello de manera permanente. Entra gente nueva, se tiene que capacitar, cambian procesos, se tiene que capacitar.
se hacen modificaciones en la estructura organizacional, tenemos que capacitar. Se cambian sistemas productivos, tenemos que capacitarnos. Esto es un proceso que lo iniciamos y no termina nunca. Y no es porque yo me dedique a eso, ¿verdad? De hecho, yo voy de salida, ya casi me retiro. Pero sí, es algo que tenemos que entender que tiene que estar vivo siempre. ¿Ok? Entonces, cuando mencionamos este asunto de los accidentes o de las enfermedades, con el tiempo que yo tengo trabajando en esto, les puedo decir que me ha tocado participar en una cantidad incalculable de investigaciones o análisis de accidentes. Y siempre las respuestas casi son las mismas, ¿sí? Cuando hablamos con los accidentados, la respuesta es que no lo vi venir, ¿sí? No me imaginé que esto pudiera pasar, o yo no sabía que esto pudiera pasar, o no creía que eso pudiera pasar, o también no quise hacerlo como me decían porque no lo entendía, ¿sí? Las más de las veces las empresas confunden hacer seguridad con tener equipo de protección personal. Y nos dicen, no, pues es que ya tenemos todo el equipo, y lo tenemos, pero la gente no lo usa. ¿Alguien me podría decir qué está fallando en ese sentido? Si yo soy una empresa que invierte mucho en análisis de riesgos, que invierte mucho en equipo de protección personal, pero la gente no lo usa, ¿qué puede ser lo que falla ahí? Capacitación, dijiste la palabra mágica, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes le ha tocado trabajar en algún proceso en donde las condiciones ambientales no sean las más favorables? Por ejemplo, digamos, en el sol o en un taller en donde no hay aire acondicionado y les ha tocado traer una mascarilla, unas conchas auditivas, un casco, en esas condiciones ambientales. ¿Son cómodos? No, ¿verdad? Entonces, si yo no le enseño a la gente cuál es la realidad, cuál es el objetivo real de ese tipo de equipo de protección personal, la gente no lo va a usar. Además, el equipo de protección personal debe de ser el resultado de un análisis de riesgo. Nuestro objetivo, nuestro trabajo no se termina cuando yo hago un análisis y cuando le doy el equipo de protección personal a la gente. Ahí apenas empieza. Ahora la gente tiene que entender por qué y tiene que entender cuál es el resultado de no utilizarlo. Ahora, aquí yo he estado mencionando frecuentemente los accidentes, que eso es el resultado inmediato del desconocimiento de los riesgos. Pero hay otro problema mucho más serio que se viene a mediano y a largo plazo, que son las enfermedades de tipo laboral. A eso casi nadie les pone atención, pero ese va a ser el problema que se le va a presentar a muchas empresas en un futuro no muy lejano, si no trabajaron en prevención, ¿sí? El problema de las enfermedades laborales es que las más de las veces cuando se presentan, pues ya no hay mucho que hacer. Ejemplo, una enfermedad laboral muy común, el trauma acústico, ¿sí? Cuando la gente sufre un trauma acústico por exposición al ruido laboral, acuérdense que puede haber trauma acústico por exposición al ruido no laboral, pero si existe una relación causa-efecto, cuando eso sucede, pues seguramente va a haber una incapacidad parcial permanente que no nos vamos a quitar, aún que no la hayamos producido nosotros. Si hay ruido en mi planta y él ya me llegó con un trauma acústico, me lo van a cobrar a mí. Y ese es un problema serio que tenemos que estar atendiendo desde el inicio. Si, por ejemplo, si tenemos ruido, es solamente el ejemplo.
No los quiero asustar, pero es algo en lo que tenemos que trabajar siempre. ¿Ok? Entonces, la capacitación, ¿cuál es la relevancia de la capacitación? Primero que nada, dice, la capacitación es esencial para toda empresa productiva, ya que es vital para prevenir accidentes, lesiones y enfermedades. No hace mucho tiempo, si estamos hablando de la historia laboral en México, quizá 30 años, 35 años no sean mucho, ¿sí? No hace mucho tiempo teníamos problemas de trastornos reproductivos en una región de aquí del norte del país, no quiero mencionar datos específicos, en donde empezaron a nacer niños anencefálicos. ¿Qué son anencefálicos? Que no tenían masa cerebral. Y nació uno, bueno, pues qué mala suerte, nació otro, caray, nació el tercero, hijos, esto sí está mal, y resultó que coincidentemente o las madres de esos hijos o los padres de esos hijos estaban expuestos a cierto tipo de sustancias tóxicas que eran mutagénicas, pero nadie se lo decía. Yo no puedo concebir que un trabajador sepa cómo prevenir o cómo cuidarse de un elemento químico que es mutagénico, por ejemplo, si yo no le enseño el riesgo, si yo no le enseño el peligro que eso implica, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender esto para que la gente esté siempre preparada y sepa cómo cuidarse. Ahorita mencionabas tú el término supervisión, ¿sí? Yo me enfocaría más a supervisar la capacitación que a supervisar a los trabajadores. Porque pues imagínense, en una empresa donde tenemos 800 o 900 trabajadores en el turno, ¿podrán ser supervisados? No, definitivamente no. Y máxime si el de seguridad es uno o son dos, cuando mucho. Entonces, lo que necesitamos es convertir a cada trabajador en su propio supervisor. Ese es el objetivo de la capacitación, ¿sí? Ese es el objetivo que realmente vamos a estar buscando, ¿verdad? Ayuda al trabajador a tomar conciencia de los riesgos presentes en su trabajo y de cómo tomar el control de ellos. Levanten la mano a los que manejan. Ok. Ahora levanten la mano a los que usan el cinturón. Qué bonito todo, ¿sí? ¿Qué pensarían si yo les dijera que hace 25 años ni siquiera tenían cinturón en sus carros? ¿Y por qué ahora todos lo usamos? Yo sé que no va a faltar quien está pensando, porque si no lo uso me multan, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos tenemos conciencia al menos de eso, pero nuestra principal conciencia es de que el cinturón salva vidas. Eso lo sabemos. Ya no nada más conocemos el eslogan, sabemos que es real, pero ha sido un trabajo de capacitación de muchísimos años, de campañas de capacitación de muchísimos años. Pues eso tenemos que lograr nosotros con la gente también, ¿verdad? Y ese debiera de ser nuestro objetivo principal, ¿verdad? Para que la gente tenga una conciencia sobre la prevención, ¿ok? También proporciona al trabajador la habilidad para identificar riesgos y actuar de manera preventiva, anticipándose ante los hechos. Esto es fundamental. A lo largo de la experiencia que yo tengo en la medicina laboral, les puedo decir que me han tocado trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo y nunca en 30 años se han accidentado. Y la pregunta es, oye, ¿cómo le haces? Pues es que yo sé a lo que me enfrento, me dice. Entonces, es gente que fue capacitada desde el principio. Y esto no es nuevo, ha sido toda la vida. No más que a veces o nos da por no creer en ella, o nos da por no invertirle, o nos da por no entenderla. Esto es bien importante, muchachos. Cuando hablamos de capacitación, no se trata de pararse y recitar un tema.
se trata de asegurarnos que la gente lo entienda. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Entonces, el objetivo es que la gente aprenda bien a identificar los riesgos y solitos se van a convertir en sus propios supervisores. No vamos a necesitar que nadie los supervise. Pero de eso tiene que haber una conciencia importante, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de la capacitación, esa es la gran relevancia de la capacitación, ¿verdad? También fomenta la cultura que favorece un entorno laboral seguro, ¿sí? El cual se puede extender hacia la familia y trascender. El trabajador no solo está expuesto a riesgos en su trabajo, también está expuesto a riesgos en su casa. Y aquel trabajador que aprende prevención, que aprende o que desarrolla una cultura de la prevención, se la transmite a sus hijos. Y eso va cambiando la cultura y de la población. Esto es bien importante porque estamos entonces haciendo un trabajo que va a trascender. Estamos cambiando la forma de pensar de la sociedad. Ese debe de ser nuestro objetivo, ¿sí? Lograr una cultura de prevención en toda la población de nuestra empresa. Entonces, la capacitación finalmente se traduce como un crecimiento personal. Hay un dicho que por ahí decía un maestro mío de hace muchísimos años, que decía que uno vale cuanto más sabe. Entre más sabemos, más valemos. Y no se refiere a dinero, ¿verdad? Sino se refiere a valores. Entre más conocemos, entre más sabemos, tenemos más valor y podemos generar un crecimiento en ese sentido. Y estamos hablando de crecimiento personal, ¿sí? No quiero ser presumido, pero yo provengo de una familia en donde estamos acostumbrados a iniciar desde cero. Y pues en todos los niveles de mi generación ha habido excelentes resultados de eso. Entonces estoy bien convencido de que la formación, la capacitación nos hace crecer de manera personal, ¿verdad? Obviamente contribuye también a un ambiente laboral seguro y a un mejor ambiente laboral. Hoy en día debemos de procurar un buen ambiente laboral. No sé si ustedes están involucrados en materia de seguridad industrial o de salud laboral, pues estarán enterados que hay por ahí una norma que habla sobre factores de riesgo psicosocial, ¿sí? Que ya no es cosa de decir eso no es asunto mío, porque yo no me preocupo por eso, pero sí es, obviamente que es un ambiente laboral confortable, es un ambiente que se traduce en productividad, es un ambiente que se produce en que se traduce en mejora continua. Y esto finalmente redunda en beneficio para todos. ¿Okay? Entonces dice, la productividad de este ambiente se traduce en productividad, beneficio mutuo tanto para la empresa como para el trabajador. Y bueno, esto nos lleva a una conclusión. Decimos, aquellos que han trabajado en más de un lugar podrán tener un punto de referencia y decir, hay trabajos en donde dan ganas de ir a trabajar y hay trabajos en donde de plano no se antoja, ¿verdad? Entonces esto es real y esto es el generar un buen ambiente laboral, un ambiente seguro, pues va a generar también un sitio confortable donde la gente tenga ganas de trabajar. ¿Ok? Esa viene siendo pues la relevancia. Llegaron justo en el resumen. Viene siendo la relevancia de la capacitación, ¿verdad? En sí, en resumen, pues podemos decir que ninguno de nosotros nacimos sabiendo, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que sí nació sabiendo? Levante la mano para ver si
que nos platiquen su experiencia. No, ¿verdad? Pero todos tuvimos que aprender de otras personas. Todos tuvimos que aprender de un entrenamiento, de una experiencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Podemos tener dos tipos de aprendizajes. Uno de ellos son con experiencias propias, ¿sí? Y el otro son las experiencias o planeadas o las capacitaciones, lo que conocemos como capacitación, como entrenamiento. Este último, pues finalmente es el más ritual, es el que nos genera aprendizaje sin dolor, ¿verdad? Muchas veces hablamos de experiencias propias, pero son dolorosas y a veces tienen sus costos, a veces tienen sus consecuencias. En cambio, la capacitación nos evita pues el aprendizaje duro, ¿verdad? El aprendizaje doloroso. Entonces, para mí es fundamental el entrenamiento, para mí es significativo. Se los dice alguien pues que ya pasó por, no sé, un bonche de años en la escuela, ¿verdad? Y uno, ¿quiénes salieron ya de una universidad, de una carrera profesional? ¡Wow! Bien. Cuando se graduaron, después de la pachanga de graduación que estuvo a todo dar, no se sentaron y dijeron, caray, ahora tengo que trabajar y realmente aprendí todo lo que debía haber aprendido. ¿Verdad que nos hacemos esas preguntas y nos damos cuenta que tardamos en entender el beneficio del aprendizaje? Nos damos cuenta que tardamos en que nos caiga el 20 de lo que nos hace crecer, la enseñanza, la capacitación. Y luego anda por ahí uno muchos años después, y debí haber hecho caso a aquel maestro que me decía esto y aquello cuando estaba en la universidad. Y no, pues uno se dedica más que nada a vivir la vida loca, ¿verdad? En la universidad, y entonces salimos de ahí y es cuando de veras empezamos a aprender. Es la triste realidad, es cuando de veras nos enfocamos a querer aprender y nos queremos devorar los libros, nos queremos devorar los artículos, etcétera, etcétera. Bueno, pues si eso les sucedió a ustedes, vamos haciendo que no les suceda a los que vienen atrás de nosotros. Vamos aprendiendo a aprender y aprendiendo a enseñar. Esto, si nosotros hacemos esto con la población de nuestra empresa, imagínense que tarde o temprano vamos a terminar haciéndolo pues con todo el país. ¿Quiénes no quisieran vivir en un país en donde la cultura es el común denominador, en donde el conocimiento es la verdadera realidad? Creo que todos soñamos con vivir en un país como este. Y lo podemos hacer. Parte de nuestro trabajo es capacitar o entrenar a los que vienen atrás de nosotros. ¿Ok? Bien. Entonces, en realidad, pues ese es el tema, eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y podemos dedicar 10 minutitos para si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, con toda confianza. ¿Nadie? Ahí van a prestar el micrófono, ¿eh? Buenos días. Sobre lo que comentaba, doctor, de las enfermedades, porque creo que todos nos enfocamos en los accidentes, en procurar no tener accidentes, pero me tocó trabajar unos años en Altos de México, y muchas de las personas cuando terminaban su vida laboral, después de los 60, presentaban muchas de ellas, enfermedades de los pulmones, enfermedades respiratorias, sobre todo en el área de producción, porque sí, incluye hacer. Hay mucho polvo, mucho material que volaba, que no quería, y no usaban el equipo de protección. Después de 30, 40 años laborales, obviamente presentaban problemas. Y muchas de las personas que no vivían más de 5 o 7 años después de terminar su vida laboral en Altos Hornos. Entonces, es algo que
Ahora sí es cierto, nos enfocamos en los accidentes, en cómo prevenirlos, pero no tanto en capacitar a la gente para que sepa que no nada más es cuidarte de algún golpe, de alguna caída, sino tu salud futura, ¿no? Correcto. Miren, una de las cosas que nunca pensamos cuando estamos jóvenes es en que nos vamos a retirar algún día. Y nunca pensamos que la salud es como una... Bueno, ustedes ya no usan chequeras, ¿verdad? Pero a mí me tocó todavía. Es como una chequera en donde cuando uno tiene fondos se vuelve loquito girando cheques y decimos compro esto, compro aquello y al final de cuentas la chequera o la cuenta termina sin un saldo. La salud es eso. Se llaman trastornos por trauma acumulado, o sea, son problemas ergonómicos, ¿sí? Que es algo que nosotros nunca vemos. Afortunadamente, por decirlo así, la industria maquiladora se está enfrentando mucho a este tipo de problemas y ellos son los primeros que han tomado cartas en el asunto para hacer análisis ergonómicos y prevenir. Pero si yo les dijera que en la mayoría de los países europeos los controles ergonómicos empezaron a diseñarse hace más de 50 años y aquí apenas tenemos 5 años que salió nuestra primer norma ergonómica y solamente habla de un problema ergonómico que es manejo manual de carga. No mencionan problemas repetitivos, no mencionan posturas, no mencionan nada de eso. Pero sí es algo que tenemos que trabajar mucho en ello, porque es una enfermedad que va a terminar generando incapacidades parciales permanentes al por menos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Hay un programa que se llama ELSA, que estamos hablando de seguros, que vienen teniendo este tipo de enfermedades que pueden causar en el trabajo. Y es como un manualito donde te dice cómo capacitar a mejor personal, cómo te dice fotografías, etcétera, para prevenir exactamente las enfermedades y los riesgos, ¿no? O sea, está muy básico, lo personal a mí me es muy complementario para la vida del trabajo, igual lo pueden encontrar de información buscarlo en Google, y ahí está una de cómo puede contribuir. Sácate más el micrófono porque no se te oye bien. Hasta donde se me escuchó. No. Se oiga todo. Sí. Que el programa se llama ELSA, ¿no? Entornos laborales seguros y saludables. Lo pueden buscar en Google, no es cuestión de registrarse y apoya mucho en cuestión de enfermedades y riesgos en el trabajo, ¿no? Nos da información incluso de trasladar póster, fotografías, videos que podemos aportar nosotros en el programa. Sí, gracias. Sí, definitivamente en las redes hay muchísimo material. En ese sentido no van a sufrir. Todo lo que ustedes quieran buscar sobre prevención, sobre programas preventivos, sobre el desarrollo de programas, hay cantidades incalculables de material. Es solamente tener ganas de buscarlo, tener ganas de implementarlo y tener ganas de comunicarlo a la gente. Acuérdense que hay un dicho muy sencillo: aquel que enseña aprende 2 veces. Entonces, si ustedes se enfocan en capacitar a su gente, pues van a desarrollar mucho más y van a aprender muchísimo como no tienen idea. ¿Ok?
Gracias por tu comentario. ¿Algún otro comentario?